Un cordial saludo para todos nuestros espectadores. Yo soy Eliana Ariza. Bienvenidos a un día más de Canal de Derecho. En el día de hoy tenemos dos invitados muy especiales de la Universidad EAFIT, quienes nos hablarán de dos posturas sobre el derecho romano. Bueno, mi nombre es Angélica Ariza Reyes y voy a defender la postura tradicional del derecho romano. Y mi nombre es Antonio García Moncada y yo defenderé la postura de la visión crítica del derecho. El día de hoy contaremos con una dinámica muy interesante. A cada uno de nuestros invitados les realizaremos las mismas 5 preguntas, las cuales responderán desde la visión tradicional y crítica del derecho romano. Partiendo del reconocimiento de la importancia de la historia del derecho, la misma debe concentrarse en el derecho romano o abrirse a otras historias, épocas y estudios. La historia del derecho debe ser entendida únicamente por medio del derecho romano, puesto que este sentó la base histórica del derecho y además es la única herramienta válida que nos permite comprenderlo. Por medio del derecho romano hemos podido entender las legislaciones modernas y cómo éstas lentamente han ido evolucionando. El derecho romano no debe ser el único centro de atención de la historia del derecho, puesto que este fue formado a partir de los aportes de otros pueblos conquistados o aliados con Roma. Y si este derecho se originó y se desarrolló a partir de otro pueblo previo a la conquista por Roma, no se puede decir que es llanamente romano por el mero hecho de que ya estaba conquistado antes de adaptarse. Todo esto me lleva a decir que la historia debe centrarse en otras épocas y en otras historias diferentes a Roma que aportan al derecho actual e incluso al derecho romano. La educación judicial en la actualidad debe o no incluir el estudio del derecho romano. El derecho romano debe ser incluido en el estudio del derecho, no solo como uno de sus pilares, sino como la única base de toda educación jurídica de validez. El derecho romano nos ha permitido estudiar las leyes antiguas desde conocer su objeto y comprender su valor, permitiéndonos así futuramente crear nuevas leyes. Sí debe incluirse su estudio, al fin y al cabo es un modelo muy importante, pero existen otros modelos de una importancia y una relevancia muy similar o incluso superior, puesto que incluso el derecho romano toma ciertos aspectos de estos otros derechos y se apropia de ellos, como el derecho egipcio, el derecho babilónico y las ideas griegas de derecho y política, como lo afirma la teoría afrosemítica. El derecho romano ha sido continuo o discontinuo. En ambos casos, ¿qué papel ha jugado en la construcción de la tradición jurídica occidental romano-germánica? Es evidente que el derecho romano es el único continuo. Este fue pionero en institucionalizar el derecho y se ha logrado adaptar de manera perfecta a todas las formas de poder, perdurando a través de las distintas épocas gracias a su continua actualización, de modo que la familia del civil law es un heredero directo del derecho romano. En la construcción de esta tradición, el derecho romano ha jugado el papel de primer órgano recopilador, reuniendo las ideas y los planteamientos de distintos órdenes y distintos derechos y agrupándolos para que funcionaran de manera conjunta. Pero por este motivo no puede decirse que el derecho romano sea continuo. El derecho romano cayó justo como lo hizo Roma y es cierto que realiza ciertos aportes a la familia romano-germánica, pero por este motivo no puede decirse que se hable del mismo derecho romano. ¿Cuál ha sido la influencia del derecho romano en la formación de las instituciones de derecho público y derecho privado? A medida que el derecho romano se ha desarrollado, ha existido una enorme influencia en el derecho público y privado. Frente al derecho privado, al día de hoy, vemos cómo han perdurado ciertos elementos. Por ejemplo, tenemos el nombramiento de las personas naturales y las personas jurídicas, que son términos que hoy en día conservamos y también conservan ciertas características del derecho romano. También contribuyó con el derecho público en el sentido de que sobrevivió a distintas épocas y sobre todo a distintas formas de poder, a las cuales adaptó su propio mecanismo, su propio sistema
Respecto al derecho privado, los aportes del derecho romano resultan ser importantes, mas no todas sus regulaciones se mantienen. Mientras que respecto al derecho público resulta realmente vago los aportes que realiza el derecho romano respecto a las familias del civil law, puesto que la forma como se organiza el poder hoy en día difiere mucho con la forma en la que se organizaba el poder en Roma, aunque ciertas instituciones se mantienen, tales como las asambleas, pero su función es muy diferente a la que solía ser. ¿Cuáles son las diferencias que existen entre la concepción de los juristas y la jurisprudencia para los defensores del derecho romano y la forma como los críticos del derecho romano han entendido la jurisprudencia y el papel de los juristas en el derecho romano? Bueno, para el derecho romano una característica distintiva eran los juristas, los cuales eran una representación de la ciencia legal, que era, en otras palabras, la jurisprudencia. La mera existencia de una clase independiente de juristas laicos presenta un punto central en la evolución legal y el gobierno social. El papel de los juristas se daba para satisfacer dos deficiencias institucionales del derecho romano, como lo son la ausencia de tribunales regulares y de jueces profesionales, además de que sus escuelas de derecho no aparecieran hasta la etapa posclásica. De esta manera, el papel de los juristas se desarrollaba como una profesión oculta e informal que alimentaba el patronazgo y le restaba importancia a la norma escrita, generando que los miembros de la clase alta fueran la misma ley. Así damos por concluida nuestra tanda de preguntas y de respuestas, con la cual nos queda un poco más claro la postura crítica y tradicional del derecho romano. Y así damos por terminado nuestro clip informativo del día de hoy.